y lo intenté, ¿no? Entonces yo decía, no, de 7 a 8 voy a hacer esto, de 8 no, me dio una ansiedad tenaz. Y todos decimos, no, la vida no es como la pinta. Entonces ese también es ese miedo a la culpa de algo que no ha pasado, pero que si pasa, ¿qué vas a hacer? Porque vas a tener una Una carga encima, responsabilidad. ¿no? Ahí, por ejemplo, ese aprendizaje es evidentemente dar desde el amor y no desde la necesidad. Siento que si lo de mi hermano hubiera pasado en otro momento de mi vida o yo no tuviera las herramientas de coaching y todo lo demás que tengo hoy en día, no, mi herida de la infancia, la traición. Yo no sé para dónde me fui, pero eran unas manos acá y ya, cuando ya estas manos están acá, yo ya empiezo a sentirme. En la vida enfrentamos momentos que nos desafían a reconsiderar quiénes somos y qué queremos ser. A veces, lo que creíamos cierto ya no encaja con nuestra realidad. No se trata de borrar nuestro pasado. Resignificar es un acto de valentía y de creación. Es el poder de convertir lo ordinario en extraordinario, de darle un nuevo valor a cada vivencia que necesita ser vista desde un nuevo lugar. Es tomar lo que hemos vivido y transformarlo en una fuerza que nos impulse hacia adelante. Bienvenidos a Resignificarnos. Hola, bienvenidos a este espacio Resignificarnos. Y resulta que hoy traje a una personita que amo tanto, tanto, tanto de mi familia y se llama María Jimena Carvajal Muñoz. Ese es el nombre completo. Mi nombre completo, que alguna vez te dije, me voy a cambiar el nombre porque me voy a Ah, empezar a llamar María, pero en realidad es que no me lo tengo que cambiar porque siempre me he llamado María. Pero sí, sí, eso es de unas historias de esas bien bonitas que uno puede medir la vida en estaciones de Transmilenio. total. Y bueno, realmente recuerdo cuando nos montamos y una carcajada y cuando me bajé. Luego de eso sucedió que no me paré de reír en todo el día, así que gracias. Además, Gracias. duré todo el camino de Transmilenio contándote una historia que poco o nada tenía que ver con mi cambio, no cambio de nombre. Y pues, bueno, hasta la señora que estaba ahí enfrente de nosotras murió de risa. Exactamente, creo que el Transmilenio estaba muy interesado en tenerlos distraídos. Y pues nada, quería compartir este espacio contigo y para iniciar hay una pregunta clásica y es Ujú. que nos cuentes quién eres y qué haces de manera cotidiana. ¿Y qué hago de manera Sí, cotidiana? lo que sea que entiendas por eso. Ok. Bueno, pues quién soy. Me llamo primero María Jimena, como dices tú. ¿Y quién soy? Yo pienso que soy una mujer supremamente apasionada, extrovertida, supremamente sociable, altruista, amo ayudar a la humanidad, a veces me trasbiscocho y me voy más allá y dejo de pensar en mí por estar ayudando a otros. Amo la música, amo cantar, eh, soy una mujer supremamente amorosa, consentida, muy consentida. Ahí donde me ven, yo puedo ser muy fría, muy, pero soy supremamente consentida. ¿Y qué hago en mi cotidianidad? Eh, Creo que recibir lo que venga. Eso. Eso es lo que hago. Obviamente no es que no planee nada y me levante como sorprendemos mi mundo, pues no, Porque el mundo te sorprende, además, porque el o mundo sea. sí me sorprende. De hecho, tengo que pensar muy bien lo que pienso, valga la redundancia. Tengo que ser muy consciente de mis pensamientos porque si no puedo traer cosas que no quisiera que pasaran. Pero sí, creo que recibo lo que venga. Estoy trabajando justamente como en mis rutinas, no rutinas. Soy una mujer que le cuesta mucho tener rutinas, pero ahorita estoy trabajando en ello. El ejercicio me ayuda muchísimo para mis temas emocionales y físicos además. Pero más allá de verme bien y demás, es como la sensación que me da el hacer ejercicio. Eh, y nada, creo que no trabajo, hago lo que me encanta todos los días de mi vida, así que me la gozo. ¿Por qué crees que, porque es que me identifico con este tema de las rutinas, ¿por qué crees que te cuesta tanto tener una rutina? Yo siento que a mí el tema como de, no sé, del extralimitarme, por decirlo así, como en horarios, no, entonces, y lo intenté, ¿no? Entonces yo decía, no, de 7 a 8 voy a hacer esto, de 8 no, me dio una ansiedad tenaz. O sea, yo decía, ¿cómo así? Ya son las 7:48 no he hecho nada. Entonces, como que eso me genera ansiedad. Siento que es eso, como que Pero ponerme no, tantas cosas me genera ansiedad. no te pasa, y lo digo yo porque a mí me pasa, es curioso porque a mí me pasa lo mismo, me da ansiedad y me siento obligada a hacer unas cosas, pero además Ujú. tengo en mi espacio mucha energía de control, necesito también tener control de las cosas, es decir, que tener una rutina en un horario específico me daría un bienestar, pero no me da eso. Me pasa igual y no sé, es que siento que en ese momento creo que es donde veo
como el no beneficio de mi energía de control. Y es como, pucha, si quiero que todo sea de esta manera, pues empiezo en una tensión terrible y a la final es que nada es tan así y entendí que no era falta de compromiso o falta de no querer hacerlo o de darme látigo todos los días porque no me cumplí, porque no hice, porque, sino más allá de eso es como tener un poco de claridad en lo que necesito para mi día y, y ya, no tantos ya veré cuando lo hago porque si no me quedo durmiendo todo el día y no hago un carajo, básicamente. Pero sí trato de no ser tan estricta a la hora de mis tiempos. Y ahora que me pones a pensar, pues digo, mi energía de control también es vastísima. Gracias por darle esa información a Juan David, No, es que un ahora hago placer. algo y es energía de control y yo. Era una Pero información que yo sé que era importante para él. valiosísima, gracias. Pero sí, siento que eso me hace ver ahora que hablo contigo como mi no beneficio de la energía de control y es que pues me da mucha tensión no, que las cosas no pasen todo como tiene que ser. Pero ¿y qué haces? O sea, es decir, ya sabemos que eso no pasa, pero ¿y cómo empiezas a fluir en ese que no me está pasando lo que quiero que me pase? Bueno, pues en realidad creo que una de las cosas de resignificarme justamente fue encontrarme con el que la vida no es como lo planeamos. A veces sentimos y pensamos que ese significado que tiene nuestra vida o el significado de ser exitosos o el significado de 1500 cosas es basado en un libreto, en un guión que dice, no, me caso a los 28, empiezo a tener muchachitos a los Ujú. 30, quiero 5 muchachitos, entonces de los 30 a ¿Quieres los 5 40, no, muchachitos? ya no, No. ya. Es que me pasé de los tiempos que había Ok, planeado. ok. Pero, pero es eso, creo que la misma vida te va diciendo, ve, espérate un momento, que nada en realidad es como lo planeas y el significado y el valor que tiene tu vida no es por seguir ese libreto que pensaste en algún momento que ibas a hacer, sino sencillamente el recibir, el, mierda, me está pasando esto, ¿qué hago con él? Mierda, ¿cómo así que me iba a casar a mis 28 y no me casé? ¿Dónde- un momento, mi checklist, ¿qué se hizo? ¿Sí? O ¿A dónde se fue? dónde están mis 5 muchachitos? ¿Sí? Entonces, como que es un poco el soltar que me ha costado un montón y el empezar a fluir desde el control, no control, que es difícil, pero es simplemente ver que nada de lo que tienes planteado ocurre. Una pandemia nos lo mostró, una enfermedad que fue la enfermedad de mi hermano, que es una charla hermosa que tengo y se me cayó la estantería y es cuando todo se va al carajo y tú Ujú. dices, miércoles, y se me aguan los ojos y todo porque pues es algo muy reciente que además es como un momentico, o sea, ¿en qué momento vuelvo a poner los pies en el piso? Y no hay momento de poner los pies en el piso, ¿no? Fue una tras otra y simplemente tú empiezas a nadar otra vez en esa granola y dices, ¿cómo fluyo de aquí? ¿Cómo salgo? Y ya cuando sales un poco al otro lado y dices, marica, ¿cómo pude hacer todo eso? Que a veces ni siquiera sientes que eres capaz de hacerlo hasta que la misma vida te pone a hacerlo y no hay una conciencia de decir, ¿cómo tengo que prepararme para...? Ujú. No, simplemente vas como fue. Pero en esta historia de tu hermano, con todo el proceso, es donde te das cuenta que dices, bueno, marica, la vida no es como lo planeé. O sea, es cuando realmente aterrizas, porque uno como que se da cuenta, la pandemia obviamente entrega más regalos, pero uno sabía que no era solo uno. Acá Total. en este caso, digamos, era solo tú de alguna manera, no estaba todo el universo, el planeta Tierra en esa misión. Yo Ahí es siento donde que realmente sí te das cuenta de eso. mm, ahí es cuando conecto el corazón con lo que pasa. Ok. Porque pienso que la vida sí nos va mostrando cosas, ¿no? La crisis de casi llegar a los 30, que es esa crisis de volverte un adulto, ¿no? Que siempre hay entre los 27 más o menos y los 32, dicen las teorías que tienes algún choque que dice, pucha, ¿cómo así? ¿Tengo que hacerme cargo? ¿Tengo que hacerme responsable de mi existencia? Entonces siento que sí pasé por muchas cosas antes. La pandemia evidentemente para mí fue también un aprendizaje súper bonito. Eh, pero creo que con la enfermedad, con el proceso de mi hermano, lo que pasó fue que aterrizó al corazón. Fíjate que antes es como, no, sí, la vida no es como lo planeamos y tenemos que hacer esto y todo un Sí, poco desde el desde, libreto, más allá de la historia que uno desde le el cuentan. entenderlo en la cabeza, ¿no? Que Ujú. a veces es muy fácil y las teorías son muy fáciles, ¿cierto? Y tú Total. dices, no, tú hablas de empatía, yo en mis talleres hablo de empatía y todos, no, ponerme los zapatos de los, no, divino, suena Sí, hermoso y ¿no? todos lo recitamos y todos decimos, no, la vida no es como la pintan y turutú y bueno, todas estas creencias o estos discursos que nos echamos desde ese significado justamente que tenemos en la cabeza. Pero ahí para mí fue como el punto cúspide de, de encontrar mi corazón, o sea, de conectar esa vaina y decir, pucha, ¿de qué estoy hecha? ¿Sí? ¿Y para dónde vamos con todo esto? Entonces creo que el mayor aprendizaje de todo fue ahí, justo en ese momento. Ya se me había caído la estantería antes, creo que a todos nos ha pasado, Constantemente. pero
Pero esto de pararte y ver todo en el suelo y decir, mierda, se me cayó todo, pero hay algo que no se cae, que es mi familia y que es lo que además me sostiene o nos sostenemos más bien entre todos para que todo no se vaya al carajo. Ahí es donde el corazón dice miércoles. Y después empiezas a entender una cantidad de cosas que ya veremos, entre esas, pucha, ¿cómo así? ¿Por qué no me ha funcionado mi vida sentimental? ¿Por qué no he tenido hijos y desde los Ujú. 28 dije que me iba a empezar a reproducir a los 30? ¿Qué pasó? Y cuando ves que mi no reproducción de cierta manera fue la que ayudó a que un trasplante de médula funcionara Ujú. perfectamente, hoy digo, pucha, gracias. O sea, es como si al final este plan de vida estuviera perfectamente ejecutado, solo que uno quería bajo las reglas y todas estas creencias que nos Ujú, meten de tú a los, exactamente, la ujú, lista esta, y más en esta época que venimos justamente saliendo de los papás que nos decían tú tienes que tener esto, exacto, ¿no? Y esta exacto. presión que estaba ahí y la decidimos asumir cada uno, porque no fue como, marica, ah, no, a mí no, Sí. no, no, cada uno decidió asumirla. En ese sentido, darte cuenta de eso y decir, listo, este plan estaba perfecto, lo entiendes en el proceso, No. cuando te das cuenta y dices, uy, puta, ahora sí, Ah, entre comillas, porque uno nunca termina de entenderlo del todo, pero ahora sí, ya. yo creo que hay cosas que sí fue entendiendo en el proceso, como el tema de la maternidad que ha sido muy importante para mí, que en este momento digo, ok, si no pasa, estará bien, si Ujú. eventualmente algo va a pasar, ¿sí? Ya como que aprender a soltar eso. Pero hay muchas cosas que dentro del proceso no las ves. De hecho, estuve en un momento en el que te agradezco porque me acompañaste un montón, pero estuve en un hueco negro que tú dices, mierda, esto no tiene salida. Y además que no hay nadie que te pueda acompañar hasta allá, ¿me No, entiendes? Ni siquiera la empatía, porque uno solo está ahí, pero no, exacto. uno no llega a meterse con la otra persona hasta Exacto. ese lugar. Pero si damos un poco de contexto, pues como para entender un poco el proceso de mi hermano. Mi hermano fue diagnosticado con leucemia mieloide aguda el 15 de febrero del 2023 y desde ahí todo, digamos que es una ola de cosas que de hecho el 24 de diciembre que brindamos todos celebrando la vida y estar juntos y demás, mi hermano decía, esto puede ser dos cosas, o una bolsa de mierda o una bolsa de aprendizaje, Ujú. que vamos a sacar de acá, pero dentro del proceso, en medio de todo, uno se estrella contra la mierda. O sea, uno dice, ¿por qué? Y esto de, no es el por qué, es el para qué. A mí no me digan estas maricadas. O sea, Ni el cómo, ni el sí, para qué, y es el que por esto qué suena tiene sentido. lindo No, y nada. suena lindo Sí, después. sí. Pero en ese momento no me vengas aquí tú con pendejadas a decir, no es el para qué, porque hay que ver. Pff, yo no, en este momento ni siquiera De tengo acuerdo. cabeza para aprender nada. Necesito medianamente sobrevivir. Entonces, con el diagnóstico de mi hermano, obviamente todo nos da muy duro, entre esas el miedo de perderlo, ¿no? El miedo Ujú. de la muerte, el miedo de lo que no sabes qué va a El pasar, el miedo apego grande que cuando... hay ahí es cuando uno mira realmente el apego que tiene uno Total, a total, todo, a porque no todo. es, Sí, no llegar es, a la clínica sí, cuando tenés el diagnóstico y que mi cuñada me diga, Jimenitamos tu médula, mierda, yo, si me tiene que cortar un pedazo de lo que sea, ujú, córtenmelo, yo no sé qué ujú, es eso, pero hágale. pues hagámoslo, Sin ¿sí? entender tampoco lo que te iba a implicar a ti hacer eso, Exacto. físicamente ni emocionalmente, Nada, nada, yo sí, no, de o sea, acuerdo. sabes, yo en medio de ese shock y todo, yo decía, la vida de mi hermano, yo hago lo que sea, que Ujú. de hecho me sorprendió un poco cuando yo hablaba con otras personas y me decían, yo no haría eso por mi hermano, yo decía, No, sí, no sé. Es que ¿qué? nosotros también somos bien O particulares. sea, perdón, pero mi corazón no me da para decir, no, qué pena contigo, la médula es mía, ¿sí? No sabía cómo Sí, funcionaba, sí. pero dije, voy. En medio de todo este proceso, entonces yo tenía una relación que no había entendido su nivel de toxicidad, esto era una red flag así haciéndome en la cara y yo, ay, tan lindo, ese Está bien. muchacho. Sí, pero tenía una relación medianamente soñada, dentro de mi Ujú. libreto estaba perfecta, ¿sí? Ahí también me di cuenta de, qué pendeja, ¿sí? Pero, pero entonces 20 días después del diagnóstico de mi hermano, este man con el que habíamos hablado de repente pues, en hacer un proyecto juntos, me dice, oye, no, chao, no, no, estoy deprimido. Ay, yo estaba ahí, Ajá, tranquila. sí, estoy deprimido. La depresión tenía nombre, Pero, ajá. apellido. Pensé que tenía un bebé, pero no, tenía era billete. Que por eso también la Ajá. gente se mueve, pero bueno, no importa. Ya te perdoné, soy un ser de paz. Pero más allá Bueno, eso de se puede eso, discutir, pero continúa. Eso lo vamos a pero discutir bueno, en otro nada, momento. depresión, bueno, listo, me voy. Entonces ahí digo, miércoles era como el apoyo que en teoría uno tiene que tener, o debería tener, Ujú. ¿cierto? Tu pareja, pues, y de repente tampoco está.
¿sí? Ahí no me entero que tiene otra persona, simplemente hay una parte de culpabilidad porque es como, es que no estás en mi tristeza, es que no me has Ujú. acompañado, es que claro, entonces viene la culpa, vienen muchas cosas. Y el proceso de mi hermano, las quimioterapias tenían una duración de un mes, con 12 días de descanso, y obviamente mi cuñada, los niños, eran muchas cosas, Además, entonces es todo el mundo tratando de seguir con su vida, pero acompañando un proceso de él en su proceso constante, pero todo el ujú, mundo girando en torno de, bueno, total, que además tengo que hacer un montón de cosas. ese fue un gran aprendizaje también, y es que cada quien tiene su proceso. Yo no puedo salvar a nadie hasta cierto punto, digamos que sí, le di mi médula, por ejemplo, pero hay partes del proceso que no son míos, y también eso fue un aprendizaje súper bonito, y era como soltar. Em, pero además de eso, claro, el estar tratando de seguir mi vida fue muy complejo. Yo ya estaba trabajando independiente y evidentemente mis ingresos empiezan a bajar. Y digo, miércoles, no puedo seguir pagando el arriendo de mi apartamento, yo vivía sola. Entonces entrego mi apartamento, se me cae mi relación, no tengo un trabajo estable, mi hermano está en una clínica, entro yo en una crisis emocional súper Mis papás ya fuerte, están adultos, mis o papás sea, ya están grandes, claro, sí, entonces esto era como, y un poco de depresión, no depresión, no, también, pero un poco de presión exterior, un poco inconsciente, tienes que estar bien, ajá. tú tienes que ser el soporte de tu familia, tú tienes que, entonces, claro, en ese afán también de hacer todo, me olvido y no, un poco de mí, me adelgazo un montón, bueno, me pasa de todo, y me voy al hueco. Me voy al hueco donde también en algún punto de mi historia me siento en un parque y me acuerdo, porque además salía a llorar a las calles. No podía llorar, no quería llorar frente a Ujú. mis papás. Entonces me voy para las calles a llorar, no sé, en un parque, en En cualquier donde lugar. sea. Y, y llegar a pensar, vivir así no tiene ningún sentido. ¿Qué es esto? ¿Sí? Y ahí me doy cuenta, no llego a esos puntos tan extremos de decir, me voy a lanzar de alguna parte y me voy a quitar la vida, pero sí decir como, ¿really? O sea, esta es la vida, esto tiene que ser de esta manera tan espantosa como todo lo que está pasándome. Y es un momento muy choqueante donde me siento sola, donde a pesar de que tenía mucha gente a mi alrededor, pero también el esperar muchas cosas, una expectativa muy grande de otras personas, ya no está, ¿sí? Y es como, pensé que ibas a estar acá y no hay nadie, para mí, ¿sí? Ujú. Tenía mucha gente. Y después, algo que hace mi familia, haces tú, hacen mis amigos, y vuelvo y saco ya la cabeza, digo, pucha, por lo menos sé que no estoy sola en esto. Además, porque hay una cosa que nos pasa a todos y yo creo que también la vida no es quitar por quitar personas, pero a veces nos parecía fascinante tener, no sé, 1000 personas en Instagram o en Facebook y darnos cuenta que básicamente no están en esos momentos. Exacto. Y no porque tengan que estarlos todos, ni mucho menos, pero hay personas donde uno sí señala y diría, yo quisiera que tú estuvieras ahí, yo quisiera, y cuando te das cuenta no están, pues eso pega un montón. Total. Y al final vuelve, en el caso obviamente, digamos, de nosotras, es volver a eso que siempre nos inculcaron en nuestra casa y era la familia. Sin decir que no haya amigos, por supuesto que hay, pero eso Sí, de volver a conectar con la familia desde un lugar donde, marica, no va a poder salvarte, pero te voy a acompañar hasta donde tenga que ir contigo. total. Y eso a mí me parece que justamente resignificar la familia y sí, que era una lora que mi mamá decía, yo, marica, otra mi mamá con la misma vaina, o sea, como que no le encontraba sentido hasta que empiezan a Ujú. pasar un montón de cosas donde a hoy seguimos nos ayudándonos en las cotidianidades más básicas de verdad, o sea, Total. cualquier cosa es, no tengo llaves, marica, yo tengo sus llaves, venga y la salvo, ¿no? Sí, Entonces, a mí eso me gusta y duele un poco también reconocer que, pues, que hace parte de entender que no todo el mundo va a estar ahí. Y hay un duelo aparte también de esa sensación. Pero de ahorita que hablabas en los parques, que te sentabas en los parques y andabas en las calles, lloraba por las calles. llorabas. ¿Qué miedo había? O lo que sentías en ese momento era, fue puta, ¿de verdad es esto? Pero no había un miedo. Yo creo O que sea, había ¿cuál era muchos como, miedos, ¿no? Había un miedo, yo creo que mi mayor miedo era no poder con todo. Era, yo me acuerdo que yo le decía a Dios, y se me corta la garganta, la voz. Yo decía, no puedo con tanto. Que esto, y todo el mundo, Dios le da las mejores batallas a los sí, mejores, cambia de guerrero, ya, no cámbiese más, ahí? Si yo el no meme está, por puedo, favor, de verdad. yo no puedo. Yo creo que era el sentir que no podía con tanto, no podía con tanto. Yo decía, en qué momento todo se derrumba de esta manera? ¿En qué momento y qué tengo que aprender de acá? Yo decía, mierda, pero es que ya llevo
8 años en procesos, el coaching, el psicólogo, el tan. Yo decía, coño, ¿qué más es? O sea, es como cuando tú de verdad paras y dices, ¿qué más es todo esto? Eso, y siento que otro aprendizaje súper bonito en cuanto a mis miedos y todo era la insuficiencia, ¿no? Y eso es algo que fíjate que también lo hemos hablado hace mucho tiempo dentro de todos nuestros procesos y es, no, es que yo me siento insuficiente, No, qué coño, que jamás. está bien y que además está en la cabeza. Dices, ya entendí. Pero cuando lo bajas al corazón, cuando empezamos con todo el proceso de la donación de médula, porque esto era todo, ¿no? Necesitamos ver cuánto era la compatibilidad. Mi hermano y yo teníamos solo compatibilidad del 50% eh, para hacer el trasplante de médula ósea. Y, y el doctor me dice, necesitamos 4 millones de células. Y él Además, me ¿qué es coge así el eso? bracito y me Primero, dice, ¿de dónde vamos a sacar esto? Y además, ¿qué me ibas a decir, perdón? no, ya no sé. ¿Te olvidaste? Ok. Sí. Entonces, el pensar, No, claro, que ya sé, 4 millones, ¿cuántas células? ¿Cómo así? ¿Cómo funciona? O sea, es que ni siquiera hay una concepción de esas necesidades en total. números, además, es como, ¿y esto Total. existe? ¿Cómo funciona esto? Por si ¿No? acaso nunca me cortaron nada, ni tengo la colita de marrano que se me mueve atrás como el man de Hitch. No, ¿No? es un Ah, tema de sangre. ok. Y te sacan los 6 litros de sangre que tiene tu cuerpo, te sacan las células, son rosadas, espectaculares, tienen un color muy lindo, y vuelve y entra tu sangre al cuerpo. Ese es como el proceso. Cuando él me dice, necesitamos 4 millones de células, digo, ¿de dónde voy a sacar esto? Yo decía, ¿qué hago? Voy a correr, voy a no sé Claro, qué. además había una presión porque Jimena come bien porque si tú no comes bien, entonces no vas a sacar esto. Jimena Total, hace esto porque, o sea, es un montón de presión, no solo tuya de ser esa portadora, realmente esa donadora que va a entregar todo lo que necesitas, sino total. toda la presión que todo el mundo le americana. Total, la gente me llevaba postres. Mira, es que tienes que engordar y voy a llegar allá con que sobredosis de Sí, azúcar, sí, grasa, o sí, sea, ¿qué no, va a hacer? no, Sí. pero sí, difícil. Pero entonces el tema era no ser capaz y no ser suficiente. Esas eran dos cosas ese era el miedo, ¿sí? ¿Por qué? Porque yo cuando fuimos a donarle plaquetas a mi hermano, me desmayé, doné una unidad de plaquetas y me desmayé. Dije, no, pucha, ahora esta vaina que son 5 horas de extracción de sangre, era ese miedo, no voy a ser capaz, me vamos Ujú. a desmayar y si yo me desmayo el proceso se tiene que Claro. cortar y se daña. Entonces, ese era uno. Y el no ser suficiente, el que mis células no fueran suficientes y además empieza, y si no pega, y como somos solo el 50%, pucha, y si no doy. Ujú. Entonces, ese también es ese miedo a la culpa de algo que no ha pasado, pero que si pasa, ¿qué vas a hacer? Porque vas a tener Tienes una una carga encima, responsabilidad ¿no? muy grande encima. Entonces ese era mi miedo y me acuerdo de conversaciones contigo llorando en parques, que por supuesto te llamaba en medio de mis crisis. Y, y recuerdo mucho que tú me decías, cambia el miedo por amor. ¿Cómo lo puedes cambiar ahí? Yo solamente decía, tengo que hacer todo lo que yo pueda hacer y lo estoy haciendo de verdad desde el corazón, ¿sabes? No es que lo estoy haciendo porque me toca, Ujú. lo estoy haciendo porque me nace y porque a eso vine a la final a Que este de hecho mundo, uno ni ¿no? siquiera puede escribirlo justamente en palabras. Hay algo que te mueve que es mucho más grande de lo que uno puede expresar a la hora de entregarse y decir, marica, esto desde acá. No sé de Total, dónde puedo decírtelo, pero desde acá lo estoy haciendo. total. Y fíjate que no es solamente dar una médula. Yo pienso que el dedicarte a lo que te dediques a diario es, marica, no lo hagas por hacerlo. Yo tantas cosas que vi en la clínica de doctores, de médicos, de enfermeras, y en cualquier lado al que vas, que las personas hacen las Todos. cosas por hacerlas. Ujú. Yo digo, mierda, tú te estás dando cuenta del impacto que en realidad generas a un ser humano hasta la hora de, no sé, limpiar la mesa en un restaurante. O sea, Ujú. es simplemente hacer las cosas desde el alma, desde el corazón. ¿Cuándo te llega la luz? O sea, cuando sales de ese hueco, esa mierda y dices, bueno, acá esta mierda ya entendí, ya en mi miedo, claro, no estoy diciendo que uno salga y diga, lo comprendí todo, pero cuando empiezas a sentir realmente que sales de ahí. Qué difícil. Porque estabas haciendo, pues uno, en parte el duelo en tu propio cuerpo, el duelo por la situación que está pasando tu hermano, el duelo por una relación que se acabó, el duelo por un trabajo o no tener como tus formas, tus recursos, el duelo de un apartamento, el duelo de tener que volver a la casa de tus papás, porque todo eso es un duelo, Mm, era un gran duelo, ¿no? Y se dividía en muchos duelitos. sí. Yo creo que la luz se fue prendiendo a poquitos, ¿no? No creas que es como que ya llegó aquí el foco de Pixar y dijo, juepucha, ¿No? abrimos esta vaina. No. Yo creo que todo fue como por partes. Hubo una noche, es que fueron muchas cosas. Yo siento que
para mí, tú sabes, es importantísimo mi cumpleaños. O sea, yo 2 meses antes estoy, faltan no sé cuántos días para mi cumpleaños, ta, ta, ta. Y de repente Karen, mi mejor amiga, me dice a mí, ¿qué vamos a hacer de cumpleaños? Yo dije, no quiero nada. Dijo, no, esta vieja está muy mal. A lo bien. Y puede sonar muy tonto, pero la gente que me conoce sabe de verdad que yo muevo todo, me cuadro el auto y la pinta, tú, toda la fiesta. Y dije, no quiero Sí, nada, hay no una quiero estar con celebración nadie, para eso. no quiero nada. Y dijo, mierda. Entonces hicieron algo muy lindo contigo y con mis amigos y fue como, hagámosle una fiesta sorpresa, que fue muy lindo porque yo usualmente doy, pero a veces me cuesta recibir y a veces no estoy acostumbrada a hacerlo, ¿no? Como que siempre es muy enfocada en darle a otros. Mm, y el recibir como ese amor, más allá de la fiesta, los globitos y todo que estuvo divino, Que morimos de hambre. morimos de... no voy a entrar en esos detalles, pero más allá de los globitos, la fiesta y todo fue ver que hay personas que en realidad se preocupan por ti. Porque hay algo que pasa y es como el sentir que no perteneces y que no eres importante. Y eso creo que es algo que también te empieza a hundir más en tu hueco y decir, pucha, estoy lidiando con 2 millones de duelos, ¿qué hago? ¿Sí? Dios fue para mí un regalo hermoso y un acompañante hermoso más allá de, como decía mi hermano, ¿qué tengo que hacer? Tengo que pelar rodilla todos los días y pegarme una camándula. Sí, no. No es eso, es escuchar su llamado de verdad y conectar al corazón, es básicamente eso y encontrarnos con el mal. Entonces yo creo que ahí se me empezaron a aprender los bombillos. Estaba leyendo un libro que se llama Conversaciones con Dios, que se los recomiendo, es hermoso, el uno porque son 4, y ese me acompañó parte de mi proceso. Y ya una noche también dormía cuando yo como que me siento en la cama y digo, mierda, esto está siendo muy bonito. Estoy con mis papás, estamos juntos. Para mí volver a la casa fue un tema complicado, pero hoy digo, me sirve un montón volver a resignificar mi vida familiar, porque la primera vez que salí, obviamente, puede que haya salido bien con mi entorno, digamos, pero mi sensación era como, tengo que escapar de algo. Ajá. ¿Mm? Sí, voy a abandonar eso porque esto no Exacto, me porque no gusta. quiero más. Sí. Hoy día fue desde otro lugar y ya también ese proceso de volver a estar con mi familia, de volver a compartir con mi papá, con mi mamá, de tener todos esos retos que a la final nos unieron un montón más de lo que ya estábamos y nos Igual unieron también desde otro destaparon lugar. un montón de cosas que tenían que destaparse justamente para encontrarse en Sí, otro nuevo espacio, sí, porque es que si tú, o sea, sanar no es decir, ah, listo, yo sé que mi papá es así o mi mamá es así, sino, ah, puta, venga, todo esto que nos pasó y desde ahí pedacitos, peleas, discusiones, emociones que tenían que salir a flote para poder restaurar otra vez eso, ¿no? sí. Pero a la luz se fue aprendiendo de a poco, sí. Y pienso que a medida, también entré en una terapia con mi psicólogo porque estaba medio loca, de verdad, ya Todavía. había un Continúa punto. yendo al psicólogo. Gracias, Continúa, sí, por favor. voy a intentar. Pero creo que lo que empezamos a trabajar con él fue pequeños duelos, ¿no? Ir sanando cada duelito por aparte. Digamos que lo más importante en algún momento era sacar todo el tema de mi hermano adelante, que sin quitarle peso a otras cosas, porque también pasó que yo hablaba con amigos y yo, no, es que mi hermano, y entonces tran y tal derecho, casi digo el nombre, Pepito Pérez, este señor me hizo estas cagadas y tarará. Entonces todo el mundo, ay, no, pero eso es lo de menos, acá lo importante es tu hermano. Y Sí, claro, y entonces yo me no, seguí no, no. montando en ese rollo hasta que dije, un momentico, yo también soy importante y esto que estoy sintiendo también me está importando. Pero eso que estoy sintiendo, digamos, o que estaba sintiendo, fue mucho tiempo después que empecé también a hacer ese duelo y esa gestión. Es que estaba recordando, pues claro, obviamente esto pasa en una película, para mí obviamente mucho más lejana en el diario vivir y siempre yo he sido una convencida que es que a veces no puedo, o sea, aprender a entender que yo no puedo ir a salvar al otro metiéndome allá y quedarse quieto esperando que la otra persona sepa que uno está ahí es muy jodido. Lo digo yo como de este lado de acompañante en el proceso. Sin embargo, también creo que al ser muy dadoras, y yo siento que no soy ni la tercera parte de lo que tú eres dadora o si se quiere en la manifestación de las cosas, ¿sabes? Como que tú eres mucho más dadora. Yo sé que yo estoy pensando y estoy haciendo cosas y siento que hay una entrega, pero también el poner ese límite donde si entrego en el lugar que no es, no va a beneficiar a nadie. Y yo sé que como tú eres una gran dadora, ¿cómo ahora? Porque sé que eso es una de las grandes cosas que también aprendiste a entender, que no puedes entregar. ¿Cómo ahora lo manejas? O sea, ¿qué hiciste
Si tuviste algo en particular o el simple hecho de, no sé, me tomo 3 respiros y respondo. Yo pienso que aprendí a ponerle filtro a mis dares. ¿Cómo se diría eso? Como quieras, pues Eh, inventaste una nueva palabra, me ya parecería. somos expertos en invitar. Sí, exacto. Sí, yo pienso que es un poco de ponerle filtro y hasta dónde realmente puedo. Creo que a veces lo que me pasaba era eso, como que dejaba lo que a mí me importaba aquí, y decía como, Okay. necesito darle al mundo sin importarme yo, Ujú, digamos, de alguna manera. Esta vez fue diferente porque además tenía que pensar en mí para poderle dar a mi hermano algo, ¿sí? ujú, Entonces, ahí, por ejemplo, ese aprendizaje es evidentemente dar desde el amor y no desde la necesidad. ¿Por qué? Porque cuando tú das desde el amor estás dando lo mejor de ti o sea, sin estar necesitando que la otra persona te apruebe, ujú. o te quiera, o te ame, o te responda. Evidentemente sí tiene que haber una reciprocidad, no significa como que tú des todo ahí como una vaca y si la otra persona te manda Porque las peloticas vacas de... funcionan así. y si la otra persona de verdad te devuelve peloticas de mierda, pues ahí tú efectivamente sabes que ahí no tienes que estar. Em, pero el conectar desde el corazón, vuelvo a lo mismo, como desde el alma, ¿sabes? De decir, pucha, esto que estoy dando lo estoy dando realmente porque es de acá y no porque hay una necesidad adicional a, ¿sí? Obviamente que había algo importante que era la vida de mi hermano, ¿sí? Pero también era el cómo estoy yo para entregar lo que tengo que entregar, cómo estoy yo para dar lo que tengo que dar o lo que quiero dar, Ujú. más allá de dejarme yo para darle a alguien más. Entonces creo que ese fue como un punto importante y es desde dónde te lo puedo entregar, desde dónde te puedo dar y hasta dónde lo voy a hacer. Lo que te decía, yo le di mi médula, hicimos todo el proceso. Hay un proceso que es del cuerpo, obviamente, de él, de Ujú. asimilar todo este tipo de cosas, pero además de Pero eso también tuyo de recuperarte hay un por el proceso mismo. mío de recuperarme que no fue difícil, digamos, pero también a mí me preocupaba mucho, digamos, ver emocionalmente al otro y decir, ¿cómo hago desde ahí? Y eso es un proceso que ya no es mío, Ajá. hasta cierto límite llego yo y ya la otra parte es de él y también yo tengo que pensar en cosas para mí, ¿no? En seguir como alimentando mi alma de una manera diferente y dejar que las otras personas tengan la forma de hacerlo. Hay cosas que yo creo que uno a veces se olvida en el camino y más allá de que esté bien o esté mal, voy a traer un recorderis que es bonito y cuando te preguntaba cómo había salido, cómo había empezado a llegar esa luz, al final esa luz no llega encegueciéndola a uno de un momento a otro, Ajá. sino son esas pequeñas lucecitas que se van prendiendo para un gran todo. Y yo creo que el acompañar, o el sentir que estamos acompañados, no por los seres cercanos que estamos ahí, sino realmente por Dios, la divinidad, las energías, los Ujú. duendes, las vacas voladoras, bueno, no sé, los unicornios. Me acordé de la parte donde te estaban haciendo lo de la médula a ti y sentiste unas manos. Lindo, Y pues lindo ahorita para momento. que cuentes eso, pero yo creo que eso es básicamente parte de puta, esto es una lucecita, marica, acá no estoy solo en esto. O sea, esta aventura, tragedia, lo que sea, está siendo sostenida para un bien mayor, no comprensible del todo, ni en ese instante, y aún así ni siquiera ahora, pero hay una mayor comprensión, Sí, ¿cierto? sí. Yo no lo llamaría tragedia. En realidad, es claro, todo se fue a la mierda, ¿sí? De mi vida, de la Ujú, vida de todos, porque a la final a todos se nos desbarató todo. Pero, pero no fue una tragedia, fue una aventura. De hecho, mi hermano ujú, decía, vamos a seguir en esta aventura y bueno, acá estamos. Y lo más bonito de todo es que a los dos nos pasó lo mismo, o sea, ujú. las mismas manos en el mismo lugar, lo sentimos los dos en dos momentos diferentes. Em, yo tenía miedo el día de la médula, como les digo, porque eran 5 horas de extracción. Yo tenía que estar quieta, por acá salía, por acá entraba, y no podía mover los brazos ni nada, tenía agujas en ambos lados, y mi miedo era desmayarme, porque ya me había pasado con las plaquetas. Y resulta que, bueno, nada, se me infiltra esta vena, se me mueve la aguja y cuando yo me veo es una hora, la aguja así, yo dije, mierda, y yo, jefe, auxilio. Bueno, entonces me quitan esta, pero por ahí me estaba entrando calcio y potasio porque obviamente pues pierdo, es decir, mientras sale Ajá. sangre y vuelve y entra, mi cuerpecito también tiene ciertas reacciones, entonces me estaba entrando ese medicamento
que era el que hacía que yo pues me pudiera mover, ¿sí? Se me empieza a dormir la boca, porque obviamente no me está entrando el medicamento, como no me y como tengo la mano dormida, porque ya llevo Ujú. 2 horas y media quieta, no me pueden coger otra vena. Entonces esto era, yo solo recuerdo ver muchas enfermeras a mi alrededor. Una me espichaba esta mano, yo tenía una bola antiestrés porque tenía que hacer ejercicio para las venas. Entonces una me tenía una mano, la otra la otra. Bueno, yo vi mucha gente en realidad y yo empecé a sentir que me iba a desmayar. Y yo solamente decía, jefe, no me deje ir, no me deje ir porque mi hermano estaba en radioterapia y él iba a subir a verme. Y yo decía, mierda, ahora este man va a llegar y me va a encontrar en un shock. ¿Qué Ajá. voy a hacer? ¿Sí? Jamás va a decir, esta vieja no pudo, ¿no? No me pudo dar esto. Y dije, no, tengo que ser fuerte. Entonces entró en esta crisis. La enfermera me ponía alcohol en la nariz, no me podían coger la vena, entonces no me entraba el medicamento. Cuando ya me doy cuenta, voy a mover las piernas y no puedo mover las piernas, tengo las piernas, el cuerpo está totalmente dormido. Dije, mierda, me fui. No pude con esto. Y entro en una crisis y yo empiezo a llorar. Y todas eran como, dale, tú puedes, no sé qué. Y yo, se callan todas. Les dije, por favor, silencio, necesito que todo el mundo esté callado, porque necesito concentrarme. Y fue un silencio. Es como, no sé si les ha pasado como en la inmensidad, no sé cómo llamarlo, pero es como si uno mete la cabeza entre el agua y tú Ujú. empiezas a escuchar como el universo, la grandeza de Dios. Pero yo me fui a otra, no sé, a otro nivel. Y yo solo yo ni siquiera podía orar, yo ni siquiera podía decirle, Señor Jesucristo, nada, no podía decir nada, mi Ajá. cabeza estaba en un shock. Pero yo empezaba a ver cosas blancas acá y yo sabía que estaban conmigo. Yo soy muy creyente de la Virgen y yo veía a mi Virgencita de Guadalupe parada, mi madre, con todas las fuerzas. Y de repente yo siento unas manos acá y yo digo, ve, qué enfermera tan bacana venir aquí como a calmarme, ¿no? Esta vieja. Eh, y yo sigo respirando y pero era un silencio y yo no sé para dónde me fui, pero eran unas manos acá y ya, cuando ya estas manos están acá, yo ya empiezo a sentir mi cuerpo que se empieza a calmar. Ya siento que me cogen la Ujú. vena, me están haciendo todo. Cuando yo abro los ojos, no me preguntes cuánto tiempo pasó, no tengo ni idea. Yo abro los ojos y todas están así, enfrente mío. Hay mucha gente a mi alrededor. Y yo solamente les digo, ¿tienen la vena? Sí. ¿Podemos seguir el proceso? Sí. Y yo, bien, pucha, lo logramos. Cuando yo miro arriba, porque yo todavía sentía las manos acá, yo miro arriba, no hay nadie. Físicamente no hay Ujú. nadie. Yo dije, mierda, aquí hay alguien conmigo, que me está sosteniendo, que me está acompañando y que me está cuidando. Y el resultado no fueron 4 millones de células, fueron 8.600.000 células que casi se me estalla ese cuerpo con todas esas células que produjimos, ¿cierto? ¿Produjimos? Sí, Te sí lo se dije dice. que acá tú puedes, como quieras puedes decirlo. Y bueno, fue maravilloso, fue una cosa muy linda, Bueno, y a la tu verdad. hermano le pasa lo mismo y la misma sensación. Y a mí esas cosas me gusta pensarlas siempre como esas ayudas adicionales y esas chispitas de luz que no son obvios, ¿me entiendes? Y que a veces, de hecho, bueno, no sé si te ha pasado otra vez que quieras volver a tener una sensación similar. Sí, ojalá sin la sensación de angustia Claro, y evidentemente. todo este tema, pero yo siento que me ha pasado también más veces. Creo que esta vez lo que te digo fue un poco más como desde esa angustia y el sentir ese, pucha, Claro, no pero estoy seguramente sola. las otras veces no fueron como la necesidad, o sea, o la estabas buscando, o esta Ujú. vez fue como necesito tranquilizarme y esto me ayuda a eso. Y otras Sí, veces le puede pasar a uno de manera cotidiana. Es como, venga, vamos a echar una sí, meditación, y de pronto esa meditación uno se fue y volvió y vio y conoció a todo el mundo, a todo el reino celestial y volvió. sí. Pero, No, me encantaría que volviera a pasar. Así tan lindo como fue, ¿sabes? Me encantaría. ¿y no te ha pasado otras cosas así que tú digas, bueno, mentiras y tenebrosas, pero no me quiero meter allá No, no, porque no, 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 eso me da miedo. no digo tenebrosas, digo por el señor de la finca que vieron, pero no vieron la señora, no me acuerdo qué era. No, yo tampoco porque solo era una mancha blanca. No supe qué ser humano era. Pero bueno, y a hoy cuando ya te miras, hoy, no sé, el día que sea hoy, que no importa, porque no sé, jueves. Jueves, que para mí es como lunes después de toda esta Ah, semana sí, loca. bueno, esto es un desastre cuando hay estos festivos. Cuando te miras ahora, ¿con qué versión te encuentras? Es decir, porque también hay un duelo cuando uno
siempre está actuando de la misma forma. Si Carolina está porque me creí la historia de que Carolina era esta vieja y de pronto voy a soltar a esta vieja, entro en un duelo. Y hay una versión de Jimena que ya no es la misma Jimena. Por supuesto, no. ¿Cuál es la nueva versión de esa Jimena que dice, uy, marica, sabes que de la otra me cuesta un montón todavía? Porque hay pedacitos que le siguen a uno Uh, cogiendo ahí el dedito, Ah, claro. Y aunque el sea el impostor pelito. llega acá otra vez, Tin, que no puedes. Calla la boca que sí puedo. ¿Qué es esa partecita que todavía sientes a hoy? No, te iba a decir que el miedo, pero no. O sea, creo que ya, mejor dicho, sin miedo al éxito, como dicen por ahí. Eso me gusta. Pero lo primero que se me vino a la cabeza cuando dijiste la versión de Jimena, hoy te digo una chimbita. O sea, creo que es mi versión más linda. Yo creo que igual siempre hemos, es decir, siempre somos Sí. una versión linda, pero a medida que vas creciendo y vas teniendo este tipo de cosas, como que miras para atrás y dices, esa estaba linda, pero esta es una chimba, Ujú, ¿sí? Entonces es un poco esta Jimena más empática, ¿no? Que lo que te digo, no es la empatía, ah, sí, ponerme en el zapato. No, es entender, es ver realmente al otro, es una Jimena sin tanta indiferencia a lo que pasa afuera, es una Jimena ujú. que se conecta realmente con el dolor de la otra persona. Y lo que te digo, ya al ayudar no es como, ah, esa señora necesita una huella, no, venga, pucha, ¿desde dónde te doy? Eh, obvio está el Pepe Grillo, como dice mi María B, aquí al lado que Ujú, dice, pucha, pero si vas a ser capaz, pero y si eres esto, pero yo pienso que hoy es una Jimena que a pesar de tener esta vocecita acá ya da unos pasos mucho más firmes en conciencia, porque digamos que hacia afuera todo el mundo, pero Jimena, tú siempre has sido de paso firme y siempre, ujú. pero he sido de paso firme con este Pepe Grillo acá encima mío. Ahora es más como apagando esa voz y ya doy un paso, yo creo que con más confianza eh, y en saber que todo es perfecto. O sea, hoy que ya entiendo la perfección, ya que estoy más acá que allá, Ujú. te digo, uf, pucha, todo es tan como es como es. Sí, eso a veces no se entiende, pero o sea, se entiende, Exacto, se termina entendiendo. exacto, es como es. Yo sé, obviamente, que llevas mucho tiempo en procesos personales, justamente para darle entendimiento a tu vida y poder salir y resurgir las veces que sea necesario. ¿Cuál es esa herida o de dónde crees o la tienes identificada o son un cúmulo de cosas de la insuficiencia? ¿Le puedes retribuir alguna cosa o una cadena de acontecimientos? Porque Si me yo, vamos a mi herida de la infancia, sí, perdón que te sí, sí, interrumpí, sí, porque todo tú. bien. No, 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 mi no. herida de la infancia, la traición. No fue cuando Eh, yo te dejé caer de la cobija de cabeza. no fue cuando te Me tiré por puedo la eximir escalera, de ese. estás eximida, tranquila. Gracias. Eh, fíjate que yo pensé que mi herida era la del abandono Ujú, y en medio de un proceso me doy cuenta que mi herida es la herida de la traición. Por muchos, digamos que por muchos aspectos, pero que recuerde, y no quiero tocar tanto el tema familiar, sino más otros temas relacionales, por decirlo de alguna forma, eh, era que siempre había alguien más que para mí era mejor que yo, ujú, porque me cambiaban por ese alguien, ¿sí? ok. Entonces, no sé, desde mi primer noviecito a los 8 años, entonces fue allá a mi ¿Tenías un novio a los casa. 8 años? ¿Quién tiene un novio a los 8 años? Yo. Sí. Yo, sí señora. Ay, noviecitos culos que tú sabes que uno me dio Por el... Y eso que supuesto, se daba uno el pico, ni aquí, ni donde ni y salía corriendo. pero yo Pero no la cosa es tenía, perdón. que No tuve. este chico, por ejemplo, y lo hablamos también ya adultos, el man fue, me dijo, no, listo, quiero que seamos novios después de que me dio, no sé, mi estatura, el tamaño de mis pies, de misma. Yo nunca entendí, pero yo acepté. Y, y resulta que nos cuadramos y como a los 3 días yo me asomo por la ventana de mi casa y veo a este chino de la mano con mi vecina. Oh. Y yo, un momentico. Ajá. Entonces, claro, ¿qué hace Jimena? Jimena no sale a decir, oye, ¿qué te pasa? Si tú eres mi novio, ¿sí? Maldita, maldita Alicia. No, mentiras, mentiras, mentiras. Pero entonces, esa Jimena no sale, ¿no? Es pucha, claro, es que ella es mejor que yo. Ok. ¿No? Entonces, yo nunca digo nada. Yo hablo con este ser humano a mis 20 y pico de años, ya siendo adultos, y le digo, "Oye, viejo, ¿tú eres consciente que tú me cambiaste fue fulanita?" Y él, "¡Ay! ¿En serio?" O sea, el man ni se Ni acordaba y se para mí fue una enteraba, herida claro. tenaz. Y así me van pasando cosas, ¿no? Entonces también
no sé, con regalos, que pasa mucho cuando somos niños, que entonces ahí tú sientes que el regalo que le dan a tu hermano es más chévere que el que te dieron a ti, Ujú. o entonces mi otra relación como a mis 13, de hecho empecé a tener relaciones de amor muy chiquita, Sí, ya me di cuenta. y Gracias por entonces recordármelo. estoy cuadrada con este chico también, y estamos en una fiesta y de repente llega otra loca que al man siempre le había gustado, y el man, siendo mi novio, se arrodilla en la fiesta y le dice a otra fulanita que si por favor son novios, y yo, ¡ah! Por fortuna la vieja le dijo que no, pero Ah, además de eso yo digo, pucha, esa Jimena de 13 años dice, mierda, es que ella es más linda que yo, es que ella tiene las cosas ajá. más importantes que yo, y desde ahí empieza esa, como esa herida y esa creencia, ¿cierto? Ese juicio maestro que empieza a acompañarnos durante la vida, y es, siempre va a haber alguien que es mejor que yo, ¿sí? Hoy día te digo, hay gente diferente que yo, Ujú. sí, pero yo tengo lo mío, ¿sí? Y ha sido un proceso largo, no te voy a decir que es difícil, pero sí es un proceso largo, es un proceso que cuesta un poco aceptar muchas cosas, Primero aceptar porque la hay que torpeza. identificarlo desde dónde viene y cuántas veces más se repitió, porque uno a veces logra llegar a una etapa acá y no se da cuenta que atrás está llena de otras historias 2846. adicionales, pero sí, porque a mí realmente también la insuficiencia, bueno, digamos, sí, la insuficiencia para mí ha sido una de esas cosas que me ha dolido. No me ha dolido es decir, sino que digo, ah, jueputa, marica, con razón, Carolina, por eso es que te pasa eso. Y me pasaba, claro, yo esto lo cuento un poco más cercano, todas las parejas a las que he tenido, yo soy la vieja de las relaciones eternas, ¿sabes? Como, si no dura 4 años, esta mierda no. Si no dura 8 años, no, marica, la Dice mitad de que mi vida. esto es premium solo después de 4 años. Sí, Para mí es después de cinco exacto, sí, sí, meses. sí, Bien. exacto. Un mes ni te vi, o sea, ¿quién eres? No, Un susto, un ni susto. siquiera alcanzó a ser un susto. Pero entonces me di cuenta, pues hace relativamente poco, de eso que tenía estos novios que no necesariamente tenían que estar en pareja, ¿sí? Ujú. Pero que tenían a alguien y terminaban eligiéndome a mí, Ok, ¿sí? Es como, sí, no sé, estoy saliendo con Jimena y usted me gusta, pero va a mirar Jimena y de pronto dice, no, ¿sabes qué? mejor tú, Mejor Jimena tú. no. Marica, los tres novios eternos, marica, la misma mierda. No jodas. Y yo dije, pero ¿y qué es esta cosa tan horripilante conmigo? Claro, obviamente ahí pasan un O montón de sea, tú cosas eras la elegida y yo, adicionales. no era, yo era la no elegida. Bien, Es, vamos regio. La era insuficiencia de dos lugares claro, pero la distintos. elegía luego de que no eligieron a la otra. Es decir, no, yo no era su primera opción. Claro. Hijo No era pucha. su primera opción. Entonces fue como, ¿qué es esta cosa tan horripilante para mí? Y bueno, obviamente ya darme cuenta de eso es como, a ver, a ver. Lo primero que pregunto es, a ver, a ver. A ver, chiquito, A espera. ver, sí. Pero no darme cuenta, eso realmente fue muy doloroso para mí. Y obviamente la insuficiencia se traspasa a todas las cosas, porque no es solo la relación, sino cómo me relaciono con el trabajo, cómo me relaciono en lo que quiero hacer, en mi familia. Yo soy la menor de tres, tú creo que no sabes eso, pero soy, soy la pequeñita y mis hermanos siempre fueron, porque a mí la competencia, digamos, no me la pusieron ahí, pero yo la sentí en mis hermanos. Entonces mi hermana Mm. siempre es la que hace las cosas maravillosas y mi hermano el que hace la cocina deliciosa y que cocina delicioso Bien, gracias. y yo tuve un chino y eso fue como, ay, gracias, soy maravillosa porque soy la única de estos tres que pudo tener un chino. Pero pues doloroso porque al final es como todas, y no porque mis papás lo hicieran de una forma, porque yo estoy segura que ni siquiera, perdón, son conscientes, ni siquiera son conscientes de, pues de lo que pasó. O sea, ni siquiera son Total, conscientes porque no había una maldad en nada de lo que por estaba supuesto. sucediendo. Pero sí fue una herida muy interesante para mí. Bueno, y lo otro que quería, porque estas cosas me gustan a mí chismearlas, Chisméame todo lo que quieras. como todas las relaciones, y no, pues no sé si esto tenga mucho sentido, pero no, sí tiene sentido. Voy a tratar de formular la pregunta, pero cómo todas estas relaciones se vinculan a tu trabajo. Es decir, ¿cómo decides hacer lo que haces? ¿Gracias a esas relaciones o gracias a que quieres sanar, empiezas a hacer tu trabajo? Yo pienso que todo proceso de crecimiento viene de una crisis, evidentemente. Eh, y si te digo, hoy que me dedico a lo que me dedico, empezó por una crisis de una relación de pareja. Okay. Eh, y ahí yo creo que en esa crisis dije, mierda, ¿quién soy? ¿Sí? ¿Cómo estoy siendo? Pues entonces, además era una crisis entre mi pareja,
mi papá, había tenido una discusión con mi hermano, ¿sabes? Como que todo. Y yo dije, mierda, algo me está pasando con mi significado de los hombres, ¿sí? Ujú. Entonces dije, mierda, un momentico, vamos a empezar. Entonces yo empiezo todo mi proceso de coaching, no para certificarme, sino para trabajarlo para mí, eh, con la intención de decir, necesito mejorarme, sanarme para construir una familia a Ujú. mis 28 años, que fue la crisis que te dije inicialmente. Y cuando entro a este proceso para sanarme con el objetivo relacional, entro ahí y me doy cuenta de una cantidad de cosas que digo, "Ah, ¿qué es todo La caja de esto? Pandora. Sí, 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 acá esto era una vaina impresionante de donde encuentro entonces la relación con mi mamá, la relación con mi papá, la relación con mi hermano, mis relaciones en general, el colegio, mi forma de ser, mis juicios maestros, de dónde vengo. Entonces empiezo como a trabajar todo esto y me doy cuenta que para construir una relación, cualquiera que sea, necesitas tener el corazón sano y necesitas pararte desde otro lugar. Y empiezo a encontrarme primero con la teoría, lo que te decía, duré mucho tiempo con la teoría y hasta que eso hace un clic en el corazoncito. Quiero saber eso. Es que eso me genera mucho. La entiendo, pero no sé si haya forma de expresarlo. ¿Cuándo haces la teoría? ¿Cuándo se integra? La teoría se integra con la crisis de mi hermano. ¿Ok? Ahí es cuando digo como, un Venga, venga para momentico, acá, yo que sé esto. que de hecho siento que también me funcionó, porque yo siento que si lo de mi hermano hubiera pasado en otro momento de mi vida o yo no tuviera las herramientas de coaching y todo lo demás que tengo hoy en día, no sé si existiría. Sí, pero eso me lo dio y creo que esa fue como mi evaluación de, ok, ya Ujú. aprendiste todo esto, vamos a ver cómo se usa realmente. Pero en ese momento, digamos que empecé a ver muchas cosas y cuando empecé a entender tanta vaina también yo dije como, no puede ser que exista esta información y no la sepamos. Y que cuando la sepamos ya has pasado por 10.000 cagadas. ¿Qué pasa si en vez de 10.000 cagadas solo la cagas una vez y luego aprendes? Entonces ahí me enamoro del coaching ontológico, que digamos que, las herramientas que utilizo Ujú. para acompañar y para tener mis talleres y mis charlas y demás. Y ahí me empiezo a enamorar del tema y empiezo a mirar cómo puedo utilizar eso, no solamente para mí, sino también para aportarle al mundo desde algún lugar, no porque me las sepa todas, no desde el lugar un poco de la tiranía, por decirlo de alguna manera, "Ah, es que yo sé y tú no sabes", ¿no? Sino Sí, desde el ego no como, es. ¿cómo te puedo de verdad dar esta Ujú. herramienta para que te des cuenta que todo lo que tienes a tu alrededor te habla, que todas las emociones te hablan, que si tú vives en rabia, evidentemente todo el significado que le vas a dar a tu vida, a tus relaciones, a lo que haces, pues va a estar desde ahí. Y cómo puedes como generar todo ese tipo de cosas. Bueno, ya estamos terminando acá, pero quiero, sí, me gusta pensar en que a veces hay cosas que queremos decir y no hemos dicho. ¿Sientes que hay una que quieras decir? Yo pienso que a veces sentimos que no estamos preparados para lo que la vida nos trae, pero la vida nos prepara para eso en el camino, solo que no lo sabemos. Y todo lo que pasa, o sea, las crisis, podemos estar en el hueco más hondo de la vida, pero a la final eso es lo que nos muestra de que estamos hechos. Creo que si vamos por un mundo muy tranquilo y no tienes un solo obstáculo y una sola montaña, no te vas a dar cuenta de la fuerza que tienes. Y solamente cuando pasas, porque ni siquiera es cuando estás haciendo la fuerza, como que tú vas, es como cuando viene, yo decía, yo iba en una tablita surfeando perfecta en el mar y de repente te quitan la tabla, te caes, te quedas en peloto, te tragas la arena, te queda el pelo en la cara y simplemente hay más olas y tienes que salir nadando y le das 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 y ya cuando estás al otro lado y ves esa turbulencia por la que pasaste, dices, marica, sí pude. Y no desde el, soy un puta, sino como Sí, como cada pieza se va acomodándose o cada cosa te todo llevó a se pone en poder su hacer. lugar. Es eso. Bueno, pues me encanta. Vamos a cerrar esto con una cartica. ¿La puedes ver? Es Yo lo tuya. veo, tú lo Sí, ves. no, Ay, tú. qué lindo esto. Aceptación, mira tú. Aceptación. El que sabe, sabe. Es eso. Bien, dice, esta carta muestra la inocencia y la incapacidad de ver nuestros propios dones, así como la protección que nos proporcionan nuestros guías espirituales, la buena suerte, el aumento de la autoestima y la confianza. Bueno, pues nada, Mini, como te digo, gracias Moscú. por estar acá. Gracias a ustedes. Si quieren redes sociales de Jimena, @Jimena con X, guión al piso, Carvajal M. Estoy en Instagram, en TikTok y en Facebook estoy como Jimena Carvajal Muñoz. bueno, entonces lo que quieran nos pueden escribir, nos pueden chismosear.
y bueno, pues los esperamos en otro capítulo. Besos. Gracias, gracias.